Cuando empieza a llegar a muchas personas, empiezo a detectar qué es lo que está fallando. Entonces yo siempre digo que lo vean como una oportunidad. Yo invertí 50 pavos, o sea, 50 euros, ¿vale? Entonces, bueno, de las islas, pues sé que piensan más en pequeñito. Ya sí. Te puse como la etiqueta. Ya luego cuando hablé con Raquel dije, esta tía se come el mundo. Nunca tuve la intención de hacerme rica. Nunca hice esto con la intención más que de ser libre. Porque trabajar en algo que no te gusta te hace esclavo. Gracias a mi equipo, gracias a todos los que están aquí. ¿Puedo hablar? Bienvenidos a Estelar. Antes de arrancar con este episodio, lo primero, darte las gracias de parte de todo mi equipo y mía por el apoyo que le estáis dando a este podcast. Es muy importante para nosotros que nos deis like, cada comentario, que os suscribáis al canal para poder seguir creciendo, llegando a muchísimas personas y así poder seguir gestionando estos invitados tan potentes que estamos trayendo a nivel empresarial de todo tipo de sectores, que os ayudan a crecer, que os ayudan a llegar a ese punto estelar. Es un podcast donde queremos que las personas crezcan, que os inspiremos y que os apoyemos. Así que solo os pido un like a cada vídeo, suscribiros al canal y ahora sí os dejo con este episodio. Nuevo episodio de Estelar y hoy tenemos una invitada que ha tenido que cruzar el charquito, no es el charco grande, el charquito, viene desde las islas y bueno, ha costado, ¿eh? Últimamente estoy muy contenta porque estoy teniendo invitados de estos que me están costando. Llevamos mucho tiempo con ganas de tenerte aquí, Raquel Hammerhoff. Es la propietaria, la directora creativa de la marca Hammerhoff, de bolsos, bueno, bolsos y calzado, bueno, sí, ya pero sí, bueno, un poco ya de todo. El bolso se ha comido el calzado. El bolso a full, un bolso premium, nos contará ahora todo. Y la verdad que es para mí un caso de éxito, es un honor tenerla aquí porque muchas veces nos ponemos limitaciones y ella tenía la limitación pues, de venir de las islas, de no poder crecer más pues, la venta online, lo que supone estar en las islas. Y ella nos va a contar cómo se pueden romper todas esas fronteras mentales y físicas. Así que Raquel, bienvenida. Gracias a ustedes por recibirnos aquí, la verdad, o sea, ha sido todo el honor es nuestro en realidad, ¿eh? Bueno, mutuo. Y bueno, Raquel, cuéntanos en qué momento se encuentra Hammerhoff, ubícanos desde cuándo empezó y cuáles han sido esos hitos que han hecho que llegue hasta el día de hoy, que bueno, que ya estáis en plena expansión a nivel nacional. Pues bueno, Hammerhoff empieza en 2015. Tendría que hacerte un resumen del resumen para que esto no se nos haga súper largo, pero bueno, yo no venía del sector, yo soy graduado social, hice un máster en prevención de riesgos laborales, empecé a trabajar muy jovencita, desde que tenía 16 años. Tú te acordarás, en los primeros CiberRed, mi trabajo era conectar el ordenador al internet cuando hacía pi y se conectaba, ¿sabes? Así empecé yo, hice mi bachillerato así y luego, bueno, pues me saqué la carrera trabajando, pues dependienta en varios sitios y cuando terminé mi formación fiché por una aseguradora importante de las islas y tenía el gran trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando llegué a ese punto me di cuenta que había seguido una receta que me dieron para hacer un buen bizcochón y cuando terminé el bizcochón me quedó riquísimo, pero yo no era feliz. Y claro, me di cuenta que hasta ese momento nunca me había preguntado qué me hacía feliz realmente, qué me gustaba hacer, ¿no? O qué haría sin la necesidad de tener dinero, ¿no? O de mantenerme o de buscar esa estabilidad. Entonces, bueno, tuve como esa crisis existencial que nos llega a todos cerca de los 30. Mi relación laboral termina y en ese momento yo, dentro de mis crisis, una de las cosas más importantes que me afectan o que me preocupan es la necesidad de estabilidad. Y nos enseñan que un trabajo fijo nos da una estabilidad, pero en realidad, si tu jefe decide despedirte, tu estabilidad se acaba ahí. Entonces, yo
no venía de haber tenido una infancia súper cómoda, tampoco tuve nada traumático, que hay veces que dramatizamos esto como demasiado, pero es verdad que a mí me tocó trabajar, ¿vale? A mí, yo era la mayor de 3 hermanos y a mí me tocó currar. Y yo anhelaba una estabilidad, poder vivir de manera independiente, pagar mi casa, no tener que depender de absolutamente nada ni nadie. Y claro, me di cuenta que un trabajo por cuenta ajena fijo en ese momento para mí, que yo no voy a abogar por nada en absoluto, pero en ese momento para mi persona no me generaba esa tranquilidad y esa estabilidad que estaba buscando. Me di cuenta que desarrollar mis propias herramientas para darme mi estabilidad a mí y me hacía sentir más segura, porque yo a día de hoy, después de 10 años también, me siento segura de mis capacidades para tener esa estabilidad, ¿vale? Y que muchas veces yo creo, Raquel, que esa inestabilidad que es para otros, como ese punto de locura, nos aporta más que un sueldo, ¿no? Y eso es difícil de entender para otros, ¿no? Sí, yo creo que es difícil porque nos enseñan y nos educan en ese plano, ¿no? En esto es lo que tú tienes que hacer. Evidentemente mis padres, como cualquier otro, deseaban que yo estudiara Derecho, Medicina, una ingeniería o algo así y que tuviera un trabajo con salidas. A mí es que eso me arranco, me abro un canal. Trabajo con salidas, ¿qué es eso? Y bueno, pero es verdad que a ellos también los educaron así y por lo tanto eso era lo que ellos querían para mí. Y bueno, pues yo me di cuenta de que la salida, pues yo abría las salidas, si no encontraba la salida reventaba el muro que tenía delante para encontrar una salida. Y me hacía sentir más segura mi propia fortaleza que la fortaleza de otro para mantenerme en el trabajo. ¿Y cómo tú desarrollas habilidades para diseñar bolsos? Porque no tenías formación ninguna. Ni tampoco tenías herencias como empresaria, que tus padres no venían de ese mundo. Nada, a ver, yo empiezo haciendo alpargatas y esto lo he contado un montón de veces por un vídeo de YouTube, ¿vale? YouTube, ¿por qué? Porque mi relación laboral se acaba en pleno verano. Evidentemente, como estaba en paro, pues no me permitía comprarme nada. Yo siempre he sido muy coqueta, me gustaba comprarme ropa. Y como no tenía dinero, pues me compré unas alpargatas que allí se usan para romerías, ¿vale? Si alguien no sabe lo que son las romerías, les recomiendo darse un salto a Canarias e ir a una. Y la rompí y la volví a hacer para aprender y las customizaba, las pintaba, les ponía plumas, abalorios o lo que sea. Y claro, pues así iba yo más chula que un 8. Cuando salía de casa, una amiga me las vio, me dijo, hazme unas que te las compro. Y yo recordaré siempre el nombre de esa persona y el precio al que se las vendí, que fueron 18 euros, imagínate. Vale, aquello ni el coste del producto, pero claro, ahí ni idea, ¿no? Y bueno, después de eso yo hice el Camino de Santiago, no por nada, sino que bueno, pues lo hice, era un viaje barato y quería hacer un viaje en verano y allí pues pasaron cosas, no sé, es como que piensas mucho en ti misma, te autoconoces mucho, te pruebas mucho. Yo no soy nada deportista a nivel físico, o sea, yo no corro ni aunque me persigan. Prefiero negociar con el que me persigue. Y bueno, terminé el Camino de Santiago y cuando terminé, yo creo que esto lo has hablado tú en alguna ocasión o lo hemos hablado nosotras, el microtriunfo, cuando tú no te encuentras bien, ¿no? El decir tengo que caminar hoy 20 kilómetros y llegar y hacerlo, hace que tú tengas como una pequeña generación de éxito en la cabeza que te genera esa dopamina de felicidad que te permite al día siguiente enfrentarte al próximo microéxito, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontraba en ese nivel y cuando llegué, pues monté la marca, no tenía ni idea de absolutamente nada, no tenía ni sabía de costura, ni me había cosido un botón antes y empecé con autoformación. Y te voy a hacer 2 preguntas, porque todo el mundo que empieza una marca, imagínate, hoy es mucho más accesible que hace 10 años, porque si antes había vídeos de YouTube, pues ahora tenemos de todo en YouTube. Claro. Hay información y sobreinformación y estamos en la época de lo inmediato, de todo para allá. ¿Cuánto invertiste? A ver si eres capaz de decirme la verdad, porque muy poca gente me dice la verdad, Raquel. ¿Y cuánto tiempo tardaste en ver la rentabilidad? Vale, pues yo te voy a ser súper sincera porque a mí no me importa en absoluto hablar ni de dinero ni de números. Yo invertí 50 pavos, o sea, 50 euros, ¿vale? Cuando yo fui a la Cámara de Comercio a darme de alta como autónomo y le dije que el capital social eran 50 euros, la chica me miró como si yo me estuviera
esta niña se va a morir mañana. O sea, me miró como diciendo, y firmó como diciendo, bueno, esta niña, nada, mañana viene a darse de baja como autónomo, ¿vale? En aquel momento tenía 6 meses en los que pagaba 50 euros como autónomo, luego los siguientes 6 eran 120, 180 y luego ya la cantidad completa, ¿no? Es verdad que, bueno, yo empecé a probar y a jugar. Poco después, como 3-4 meses por ahí, pedí un préstamo de 2.000 euros. 2.000 euros, ¿vale? O sea, es que ahora lo pienso y con 2.000 euros no nos vamos tú y yo ni un fin de semana por ahí, ¿sabes? También la inflación, oye, ha afectado. Es verdad, pero bueno, 2.000 euros, ¿vale? Evidentemente, menos mal, porque además yo reconozco que fui a los típicos sitios que yo, pues a mí no me sirvieron. Cámaras de comercio, cursos, tal, la universidad de emprendeduría. A mí ya me rayaba que el profesor que me diera clases para emprender no hubiera emprendido su vida. O sea, eso para mí era como, esto no puede estar bien porque este señor aprendió esto de un libro y no sabe el miedo que yo estoy sufriendo, ¿vale? Porque yo todo lo hice acojonada, ¿vale? No lo hice en un momento en el que tuviera dinero, yo estaba en paro. Mi novio, porque en aquel momento era novio, llevábamos juntos 1 año, vivíamos juntos y no podíamos casi ni pagar el alquiler y fuimos con todo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nada, a mí me dieron un plan de empresa para ir a pedirle al banco 20.000 euros y yo doy gracias al ángel de la guarda que tenía que nadie me dio dinero, porque en ese momento yo no hubiera hecho las inversiones que haría ahora con ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, invertí 2.000 euros que me los fumé porque aquello, nada. Y después de 1 año, yo siempre digo que cuando estás en el camino correcto y lo identificas, las cosas salen. Y tú no sabes por qué, pero las cosas salen porque es tu camino. Entonces, bueno, pues yo estaba en el camino correcto y 1 año después un diseñador que ya era más reconocido en Canarias me llama y me dice, mira, voy a desfilar en Madrid, que si me haces las alpargatas. En aquel momento eran alpargatas de hombre, yo no había hecho una alpargata de hombre en mi vida y tenía que sacar 11 prototipos en un mes. 11 prototipos en un mes. Ahora nos sacamos 11 prototipos en un día y las mato a palos. Así que, bueno, pues me pegué 1 mes haciendo los 11 prototipos y me fui a Madrid. Y para eso, mi querido tío, que para mí es como un padre, me prestó 1.500 euros para poderlo hacer. O sea, esas fueron mis 3 inversiones como tal. Tardé en verle rendimiento. Yo no me dediqué a otra cosa, esto hay que aclararlo. Yo no comía de nada más. Tenía 3 meses de paro porque me daban el paro mientras que estaba de alta como autónomo. 3 meses exactos, nada más. Y después hice de todo mientras, en el sentido de di cursos de customización, cursos de alpargatas, o sea, buscaba la forma de intentar por lo menos garantizar mi autónomo, el teléfono, el alquiler, y viví con eso casi 3 años. Y después de 3 años de mantenimiento, vamos a decirlo así, empecé a pagarme, o sea, a pagarme una nómina. No a mantenerme como tal, sino a pagarme una nómina. ¿Y qué consejo le darías tú a alguna persona? Porque a mí me lo preguntan muchas veces, ¿no? ¿Cómo superar ese miedo? Porque ese miedo está ahí. ¿Y cómo tener constancia cuando estás viendo que los resultados no llegan? A ver, primero que nada, superar el miedo no se supera. Lo integra. O sea, nosotros ahora mismo estamos, como tú bien dices, en una época de expansión, en un cambio muy grande de la empresa. Yo vivo acojonada. Yo me levanto acojonada y me acuesto acojonada, pero como te dirían los psicólogos del libro, ¿no? Abraza tu miedo. Pues ponle nombre al miedo y le das un café por las mañanas porque va a convivir contigo para siempre. Entonces, al final yo hago las cosas con miedo y bueno, lo acepté y ya está. Me considero una persona muy valiente porque la valentía no es tener falta de miedo, es hacerlo con miedo y tener la valentía de hacerlo con el miedo, ¿no? Eso por un lado. Y luego tener constancia. Es verdad que yo venía de un sitio que no era ¿no? No era el mundo creativo, entonces yo había estado en una empresa en la que me ponían pues KPIs y me ponían unos objetivos trimestrales, semestrales, anuales y quizás yo nunca tuve la intención de hacerme rica. No tengo problemas con el dinero, bienvenido sea, no cierro la puerta a ni 1 euro. Que venga todo el que sea y si soy rica, mejor. Pero es verdad que nunca hice esto con la intención más que de ser libre. A ser libre porque trabajar en algo que no te gusta te hace esclavo.
Entonces yo quería ser libre, dedicarme a lo que yo quería. Además, cuando después de un año yo me di cuenta de que aquello me molaba, me inspiraba, me hacía levantarme por las mañanas muy ilusionada con lo que me deparaba el día, yo decía, jolín, solo deseo, mira tú en aquel momento, ¿no? Niña, pobrecita. Yo decía, ojalá solo me des un sueldo para no tener que dejarlo nunca. O sea, mi única aspiración era no tener que dejarlo nunca, no verme en la obligación de tener que hacer otra cosa por tener que comer o pagar mi vida, ¿no? Y al final, pues no ha sido así. No, al final la cosa ahora se empieza a complicar. Sí, se empieza a complicar. En 3 años más o menos nosotros empezamos como a posicionar el bolso, porque es verdad que nosotros empezamos con la alpargata, pero la clienta me pedía un bolso para combinar la alpargata. También yo nací en el 2015, en aquella época se llevaba mucho como el match entre el calzado y el bolso y tenían que ir como muy a juego y empezamos a hacerlo. Y al final ahora el bolso se ha comido la alpargata directamente, ¿vale? Porque la alpargata también era muy estacional, aunque nosotros estuviéramos en Canarias, yo me daba cuenta de eso. La gente la petaba en invierno y yo no. Entonces yo decía, tío, yo no puedo perder una campaña como la de Navidad cuando estoy viendo compañeros del sector, en aquel momento solo en las islas, que de repente pues con joyería o con otras cosas, porque de bolsos la verdad que no había demasiado, se frotan las manos en Navidades, que se remangan y dicen, venga, ahora voy a ganar pasta, y yo no. Entonces dije, venga, yo tengo que empezar con esto fuerte. Y yo tengo que reconocer, hablando de las islas, Raquel, que cuando yo te conocí, cuando apareciste, bueno, que Raquel fue alumna de nuestra formación, cuando entró es verdad que no, y soy sincera, no es que no hubiera futuro a la marca, sino que al ver que era de las islas es como... Y no por la marca, sino por la mentalidad que yo conocía de otros empresarios de las islas. Claro. Entonces, bueno, de las islas, pues sé que piensan más en pequeñito. Ya te puse como la etiqueta. Ya luego cuando hablé con Raquel dije, esta tía se come el mundo, ¿sabes? Ya, digo, pues me dan toda la cara, ¿sabes? Pero es cierto que el ya ser de las islas, bueno, me pasa un poco con los andaluces también, ¿no? Que ya nos ponemos las etiquetitas de ya somos más pequeñitos, ¿no? Como que tenemos límites mentales. ¿Qué se te pasó a ti por la cabeza para decir, no, a mí no me limita las islas, ¿no? Tengo que romperla porque soy una empresa, a ver, que factura un volumen importante para solo vender, bueno, que el mayor porcentaje de vuestras ventas estén en las Canarias, sí. En Canarias. A ver, hay algo que hay que entender mío, que no todo el mundo lo entiende, pero es que yo soy así. Toda mi familia materna es danesa, pero toda mi familia paterna es canaria. Yo he crecido, nacido y criado en Canarias. Digo, chacho, quita para allá, como todo el mundo, y me encantan las pelotas de gofio. O sea, mi casa, todos somos canarios. Pero es verdad que hemos nacido con un puente aéreo, ¿vale? Entonces quizás eso apertura un poco. Es verdad que en Canarias pues tenemos una serie de problemas logísticos importantes y no se da como con la solución. Pero yo no podía esperar a que alguien diera con la solución por mí. Entonces yo nací queriendo estar en las islas, he decidido vivir en las islas, tenía otras opciones, pero he decidido vivir en Tenerife porque amo mi tierra y porque Tenerife es la mejor isla para vivir. Vivimos en el paraíso, ¿no? Las condiciones que tenemos nosotros allí para la vida, para la crianza, para todo, son espectaculares, o sea... y es verdad que yo soy muy afortunada, Ainhoa, porque yo he sido profeta en tierra, a mí me querían en las islas. En las islas hemos tenido problemas los empresarios porque normalmente tienes que triunfar fuera para luego volver y que te quieran en casa, ¿no? Pasa un poco como en todos sitios, porque al final decimos las islas, pero es en todos sitios. Yo no. Yo primero fui allí y al final a mí me está sacando de las islas mis Canarias. O sea, las Canarias que compran cada día cada bolso de Hammerjoy, lo hacen orgullosas de llevar un Hammerjoy y son las que nos están sacando fuera porque son las que están invirtiendo en nuestro propio crecimiento, ¿vale? Eso hay que dejarlo mega claro. Luego, por otro lado, creo que quizás al tener una mente híbrida, vamos a llamarlo así, entre alguien que no venía del sector creativo pero que era muy creativa, pues yo he ido a crear una empresa. O sea, yo no me quería quedar siendo una artesana para trabajar en casa, con todos los respetos a un artesano, porque es una idea de vida maravillosa,
y súper factible, ¿vale? O sea, pero es verdad pero que no es escalable al final. No, y yo no lo quería. O sea, no es que una cosa sea buena y la otra pero sea por eso, mala. Al final tú querías escalar un negocio y ese tipo de Exacto, negocios no yo al son final escalables. tengo yo digo que una especie de medio enfermedad mental, una tarita aquí, y cuando consigo algo, quiero algo más. Y cuando consigo ese algo más, quiero algo más otra vez. No sé por qué te entiendo un poco. Vale, entonces no es que una cosa sea buena o mala, sino que ese modelo de negocio que me parecía súper admirable además, porque es súper... tío, cuando yo veo lo que hacen los artesanos con sus manos desde su casa y flipo. Pero a mí no me funcionaba en la cabeza, yo necesitaba más. Y luego es verdad que siempre he necesitado viajar mogollón, porque creo que de eso me nutro, aprendo de todas las culturas y es verdad que yo anhelo estar cerca de mis dos familias. Entonces, yo siempre digo, si pudiera tener una casa en Dinamarca y una en Tenerife, pasar el verano quizás allá y el invierno en Tenerife sería a mí como el tándem perfecto, ¿no? Estaría cerca de mis primos y de mis tíos y por el otro lado cerca de mi madre y mi padre y de el resto de mis primos y de mis tíos que están en Tenerife, ¿no? Y realmente son dos culturas como súper diferentes. Pero yo creo que esa soy yo. Eso es lo que te quería decir. ¿Cuál es el storytelling? Tú lo estás contando en Hammer Hoy, pero ¿qué es lo que le hace especial a la marca? Porque pues yo creo que esa historia un poco, ¿no? Al final. Y luego yo he contado todo. Desde que empecé, el esfuerzo, cómo creaba, todos los problemas que me he encontrado a nivel aduanero en Canarias, todo lo que hemos hecho para romper eso. Yo creo que esa es la diferencia. Y luego, es verdad que mi estilo quizás es más limpio, lineal. Yo me crié con mi abuela, como bien sabes, ella era la danesa y ella tenía un estilo súper marcado. Entonces yo recuerdo a mi abuela cuando yo era joven, pues con esos abrigos. Yo me acuerdo de verle el armario y ver un abrigo de piel en Canarias, ¿no? ¿Para qué? Entonces, y en el sur, porque todavía en el norte, vale, pero ella vivía en el sur y esos pañuelos, este es de ella, tía. O sea, este es un pañuelo de ella que vete tú a saber. Y yo le quitaba las cosas y me las ponía y veía como un estilo diferente. Entonces es verdad que yo eso lo trasladé a la marca. Entonces, el concepto smart, el concepto de que el bolso es usable, ¿vale? Que no solo es moda, es usable, es práctico, te sirve para una cosa, para otra, para el trabajo, que es un bolso en el que inviertes porque lo vas a usar, porque lo que yo entiendo como moda es eso. O sea, yo entiendo como moda algo en lo que compras para que te dure y para usarlo. No algo que ves trendy hoy y mañana ya no me lo pongo porque eso es como del año pasado, ¿vale? Entonces yo quiero un bolso que tu hija te quite, ¿sabes? Que tu nieta te quite. Eso es lo que yo quiero. Y es muy importante también la calidad. Esa parte para ti ha sido muy importante, el buscar la excelencia y la calidad. Y también es verdad que Hammer, que yo tengo varios bolsos y que los utilizo un montón, que es verdad que son muy, muy cómodos, tienen esa parte como rústica, por decirlo así, ¿no? Que sí. Yo los abro y no es el típico bolso súper pulido, tiene un toque como salvaje, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que también yo creo que le da que al final esa personalidad. No dejamos de ser artesanas. Es que al final tenemos un taller en La Laguna con 3 máquinas de coser. Y es verdad que hemos viajado mucho a Elche, Alicante, lo hablábamos antes, para conocer, para que nos formen, para comprar, para saber dónde se están haciendo las cosas bien y aprender de esto, pero no dejamos de ser artesanas y esa es la historia. De hecho ahora con la expansión que nos hemos dado cuenta de que fabricando nosotros en nuestro propio taller todo es imposible escalar el negocio, sobre todo por el problema de que yo no puedo fabricar un producto con la materia prima de la península que va a Canarias, lo fabrico, lo manufacturo y lo vuelvo a sacar de Canarias para que vaya a la península, porque los costes aduaneros me revientan el margen. Entonces, lamentablemente vamos a tener, lamentablemente y afortunadamente, al final es una coyuntura que hay que atender. Vamos a tener que empezar a fabricar desde aquí para poder atender al público peninsular que está empezando a crecer y que nos hemos topado con Madrid. Gracias, queridas de Madrid, porque estamos súper felices. Nos han acogido en Madrid brutal y he de decir que en Andalucía y el Levante también. Entonces, vamos a empezar a fabricar aquí para que se distribuya aquí. Y para nosotros eso es una seña de identidad. Vamos buscando talleres que son como nosotros. O sea que al final han mamado el saber hacer. Desde aquí nos enseñan, fueron quienes nos enseñaron a fabricar, pero siguen siendo talleres pequeños de personas
que son personas con nombre y apellido, ¿vale? Que tienen contratadas a personas con nombre y apellido y que venimos con ellos y diseñamos y fabricamos con ellos. ¿Y el tema aduanero tú crees que tiene solución? ¿Cómo está Hombre, eso en tiene... Canarias? Porque es verdad que a mí me da fatal. mucha rabia porque hemos tenido muchos alumnos y es verdad que siempre es esa traba, ¿no? De que crecer cuesta mucho. A ver, yo creo que y esto es una opinión mía, Hombre, por supuesto. y además no me meto en los temas políticos porque ni me interesa ni quiero, pero es verdad que el régimen fiscal canario yo considero que está obsoleto. Se creó en una época en la que el comercio online no existía. Exacto. ¿Vale? Entonces entiendo que era una manera de protección de Canarias para esa exportación e importación que teníamos nosotros y porque no teníamos la posibilidad de tener grandes industrias en las islas. Pero ahora mismo la realidad económica del mundo ha cambiado, especialmente post-pandemia. Entonces, ahora mismo el comercio electrónico es de las principales economías que hay. Entonces, lo que no podemos es utilizar un régimen fiscal de hace, no voy a decir los años porque no lo sé, muchos años, ¿vale? Entonces, ahora mismo las personas que queremos exportar de una manera, pues porque tenemos un e-commerce e importa los e-commerce que son de aquí, de Península, para mandarnos a Canarias, evidentemente, o sea, se enfrentan a unos costes que son muy difíciles de salvar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mi fabricante o alguien que me fabrique en Elche, Alicante, y su proveedor está en Elche, yo compro la piel en Elche y necesito que me la mande a Alicante, no me cobra el envío. Pago el 21% de IVA, pero es un 21% de IVA una vez, pero no pago el envío, ¿vale? Entonces me lo pone en la puerta de la fábrica a coste cero pagando el 21% de IVA. Cuando lo hago yo, en la piel me cobran el envío, que no es barato, depende si lo mandas aéreo o por barco, pero además pago un despacho de aduanas de salida de la península, el 7% de IJIC, y cuando entra en Tenerife, otro despacho de entrada. Pero yo manufacturo la piel y hago el bolso, y luego me lo compran en Cuenca. Entonces, cuando yo vuelvo a mandar el bolso para afuera, vuelvo a pagar un despacho de aduanas de salida, otro de entrada en Península, y entonces ya sí, el 21% de IVA cuando entra en Península. Por lo tanto, el 28% del importe del producto me lo como por narices y los 2 despachos de aduana, más la paquetería. Por lo tanto, tenemos un problema gordísimo. Y eso yo creo que al final hay que enfrentarse. El otro día lo comentaba yo en redes sociales que el tema de las inspecciones, compartí yo en redes sociales, ¿no? Lo que pasó de que me pasó de una llamada con mi asesora con un inspector y un montón de gente me escribía diciéndome la sensación de que no son conscientes de la realidad. O sea, son personas que a lo mejor, bueno, digo, no es dudar de su profesionalidad, pero sí del desconocimiento de lo que está pasando en los negocios actuales, ¿no? En negocios digitales, en e-commerce. Hay otra realidad. Y es que se obvia, ¿no? Y hay veces que la frustración del empresario, muchas veces, no me gusta estar todo el rato quejándome, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, es lo que hay, vivimos en España y tenemos que aceptar las normas. Pero hay veces que te enfrentas a situaciones injustas, es decir, es que es falta de estar actualizado de lo que está pasando, de la realidad, ¿no? De conocimiento de la realidad y adaptación, ¿no? Adaptar. Los empresarios que al final tenemos esta actitud, que al final somos un poco los que tiramos un poco para adelante, primero no nos gusta quejarnos y luego no tenemos tiempo para hacerlo, ahí no. Entonces yo no puedo estar todo el rato retroalimentándome en un problema, buscamos otras vías, buscas la solución y te enfrentas a ello y listo, ¿no? Pero es verdad que yo lo he contado, además cercano ya, pues lo cuento porque al final nosotros en Canarias tenemos un e-commerce potente y nos hemos encontrado con ese muro, ¿vale? Yo siempre decía, el murito que nos dibujan en el informativo de las Canarias, pues yo estoy escalando el muro ahora mismo, ¿vale? Entonces, es verdad que nada me encantaría más que romper el maldito muro y que muchos e-commerce de las islas me sigan y hagan lo mismo y que vayan conmigo de la mano. O sea, a mí y va a beneficiar también a e-commerce de la península. Que al entren, claro, hay un montón de marcas que nosotros queremos comprar que te ponen, no envío Canarias. Y claro, yo que les digo, es que es normal. Es que es normal, ¿entiendes? Es que es normal. Entonces, bueno, esto, y hablabas de las inspecciones, nosotros los empresarios no nos quejamos. Nosotros el año pasado, sabes que abrimos la tienda, que además lo viviste con nosotros. Nosotros según abrimos el día de la inauguración, entró la inspección de trabajo por la puerta.
A las Sí, 7 de la dándote tarde. la bienvenida, ¿no? A las 7 de la tarde, dos inspectores de trabajo. Que las pobres nos miraron y me dijo, pero esta es la inauguración, y firmaron la hoja y se marcharon porque decían, es que, bueno, pues nos comimos 3 más en intervalos de 2 semanas. Entonces, esto es lo que se enfrenta a un empresario cuando además coge un local nuevo, súper grande, lo reforma completo, contrata personal, que dices tú, estoy de mierda hasta el cuello. A mí lo que pasa ¿sabes? es eso, que yo hablo contigo, ¿no? Y intentamos, al final nos desahogamos. Oye, Claro, que es también que nos no, hace falta, ¿no? O sea, no tenemos... ella se pone un vino aquí y otro en Canarias porque... Pero es cierto que yo intento no caer en la queja porque entonces es que te mortificas, ¿no? Pero es cierto que hablas con alguien que no es empresario y cuando tú intentas desahogarte un poquito lo que te dice... Es que entiendo que la gente quiera ser funcionaria. Es que al final te lo dice y tú dices, sí, tiene todo el sentido, pero es que yo miro por mi felicidad y también pensando ya a nivel macro, ¿quién tira del carro? ¿Sabes? ¿Quién tira del carro si todos somos funcionarios? Yo no voy a salvar el país, evidentemente, no soy Amancio Ortega. Pero tú dices, es que si todo el mundo tuviéramos el mood de, bueno, me quito de problemas y soy funcionario, pero es cierto que ni... Aquí me estoy soltando yo también mi opinión, ¿no? Pero que el ser funcionario, hay muchos tipos de funcionarios y tampoco soy funcionario y me toco lo que sabemos. Sí. Ni tampoco soy empresario y tampoco es ir a la guerra, ¿sabes? Oye, creo que hay que equilibrar un poquito esa balanza, ¿sabes? Que el funcionario también tenga responsabilidad de objetivos y haya que cumplir. No es firmo y se acabó, ya tengo un sueldo de por vida, ni tampoco que se le pongan tantas trabas y tantos muros como utiliza el empresario, bueno, ¿no? Siento que está como muy desequilibrado. O sea, al final, cada trabajador tiene su propia responsabilidad individual y atiende su trabajo como considera pues responsable, entiendo. Y los empresarios al final en España yo no creo que estemos súper valorados, la verdad. Y esto ya es ni protegidos tampoco. Esto es ya una percepción nuestra, ¿no? Porque al final yo adoro a mis empleados. O sea, los tengo ahora mismo aquí de frente y me los llevo, viajo con ellos, duermo con ellos, me río con ellos, vivo con ellos. Y me encanta verlos felices, hacerlos crecer, no sé, que me acompañen, que vivamos este proyecto juntos, juntas. En este caso pues somos todos chicas, pobre hombre, el que aparezca un día por la oficina porque se va a sentir solo como la una. No lo hacemos adrede, nosotros. Pero es verdad que no somos el Mr. Barnes, o sea, no somos los malos de la película, ¿no? Y hay veces que percibo que se nos pinta un poco así, ¿no? Pero es verdad que tampoco somos héroes, porque tampoco hay mucho empresario que luego sale hablando como si de repente salvara a él solo el mundo, ¿no? Y tampoco, simplemente... Yo siempre les digo, simplemente quiero trabajar. O sea, simplemente quiero desarrollar mi actividad con dignidad. Ganar dinero de manera digna. Dinero de manera digna, compartirlo con mis empleados y seguir creciendo junto con ellos y junto con todas las mujeres que compran un Hammerjoy. Porque al final ellas viven esta experiencia con nosotras como si la empresa fuera... Por lo menos yo digo que no vendemos participaciones ni acciones, vendemos bolsos, ¿no? Pues tienes esa participación de Hammerjoy y al final buscamos vivir un sueño y que ellas la vivan con nosotros. Esos son valores y yo creo que es muy importante para una marca. Y Raquel, ¿cuáles han sido claves, no momentos, sino actuaciones o acciones claves para que la marca crezca? No sé, por ejemplo, se me ocurre eso, la formación sé que para ti es muy importante, sí. Inversión publicitaria. ¿Cuáles han sido como esas piezas clave para decir, oye, es que sin esto la marca no hubiera crecido? Pues mira, a ver, déjame tirar de memoria, pero bueno, la primera vez que fui a Madrid para mí fue toda una experiencia. Es verdad que bueno, noté un crecimiento en la marca, pero en aquel momento éramos muy pequeños y tampoco lo noté así como un montón, pero a nivel personal para mí fue como una rotura quizás de esa barrera que tú dices, ¿no? Y empezar a pensar, oye, es que pues esto está aquí, ¿no? Luego es verdad que a partir de ahí fuimos un poco pues creciendo en las islas, posicionándonos y demás, pero la pandemia fue muy importante para nosotros. Ya llevábamos 5 años con la marca, pero nosotras nacimos, y esto hay que explicarlo, nacimos online, ¿vale? De una manera muy chapucera, porque en nuestra primera web nosotros vendíamos solo calzado y no teníamos ni la posibilidad de elegir la talla. Tenías que mandarme un mail para decir, mira que te he comprado una alpargata, la quiero en la 38, o sea, imagínate, ¿vale?
Derribando objeciones. Total. Si no se hace, lo bueno ya está, se soluciona con email. Ya vamos viendo a ver cómo va tirando, pero es verdad que en el 2015 las webs no estaban como ahora y hacer una no era tan fácil quizás, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que cuando llegamos a la pandemia ya nosotros teníamos el Shopify creado, teníamos el e-commerce creado, no vendíamos una barbaridad, pero es verdad que se movía, ya habían ventas, cuando hacíamos alguna acción con algún influencer funcionaba, entonces ya teníamos un recorrido. Y claro, en la pandemia, cuando todo ocurre como ocurre, pues nosotros explotamos porque en Canarias ya tú entrabas en la aplicación de Zara y te ponía que tardaba 45 días en entregar. Entonces, claro, nosotros estábamos allí y yo además, lo mismo digo, siempre he tenido un angelito ahí y nosotros llegábamos, nos confinaron un lunes, si no recuerdo mal, 14 de marzo. Fue un viernes. Un viernes. El jueves estábamos volviendo nosotros de Alicante con toda la mercancía de la materia prima. ¿Teníais material? Claro. Teníamos el material. Entonces, gracias a eso, pudimos fabricar durante toda la pandemia allí hasta que se abrió otra vez todo. Entonces, ahí nos explotó la empresa en la cara. Fuimos capaces de hacer un por dos en la empresa. Entonces, bueno, ahí contratamos personal y bueno, que yo empezó a tener un carácter como mucho más profesional. Tuvimos la posibilidad de empezar también a invertir en formación para mejorar nuestro producto. Empezamos a preocuparnos mucho por la calidad de nuestro producto, la calidad de las pieles, incorporar maquinaria también a nuestro pequeño taller. Entonces, yo noté como un empujón ahí. Y lamentablemente el otro empujón, porque al final yo digo que yo reacciono un poco a los dolores. Hace 2 años yo perdí a mi abuela, que era la persona con la que vivía y la persona más importante de mi vida. Y es verdad que después de ese momento yo viajé un montón, porque además estaba tan pues en el duelo, ¿no? Que nos vamos a Nueva York nos vamos a Punta Cana, nos vamos, me daba igual. Y es verdad que empecé un poco como, bueno, a reaccionar oye, vamos a tirar un poco para adelante. Y además yo siempre lo digo, para mí fue una señal. Nosotros llevábamos ya tiempo buscando un local porque el nuestro se nos había quedado muy pequeño y el día que falleció mi abuela en el Idealista salió el local que ahora mismo tenemos. De hecho, yo no lo fui a ver porque estaba pues en ese momento y lo fue a ver una amiga empresaria también. Me dijo, bueno, para que no lo pierdas, yo voy a verlo y te cuento, te grabo un vídeo y te cuento y tal. Y yo recuerdo que además nos mandó el vídeo, fueron mis chicos de taller, a ellos no les gustó porque estaba en un sótano. Me dijo, no, tal, y yo lo tenía como ya olvidado, pero mi amiga me dijo, jefa, yo esto lo miraba. Yo esto lo miraba porque me parece que tiene una oportunidad y tal. Y fuimos una semana más tarde y a día de hoy es nuestro taller. Y bueno, pues en ese momento fue además cuando te conocí a ti. Y para mí eso fue un hito. O sea, tu formación fue un hito porque nosotros ya vendíamos online, vendíamos a través de Instagram, pero yo percibía, siempre he sido una persona con mucha intuición, que nuestra clienta... Nos costaba mucho Península porque nuestra clienta era canaria y le habíamos educado al tener esta segmentación en isla a tener que comprarnos online porque las clientas de Gran Canaria no nos podían ver todos los días. No podían venir a nuestra tienda. Entonces, ellas obligatoriamente tenían que comprarnos online y las de Lanzarote igual, las de Fuerteventura igual, las de La Palma igual, las de La Gomera lo mismo y el Hierro también. Entonces, al final yo decía, vale, pero si yo quiero escalar el negocio y seguir creciendo, este modelo que ahora mismo desarrollo no me sirve. Entonces, debe de haber algo que... Y después me empecé a preguntar. Si yo tengo un marido surfista, ¿vale? De repente, él me habla de una tabla de surf y yo me meto en Instagram y en Google y me salen puñeteras tablas de surf que yo no he cogido una ola en mi vida. O sea, ¿cómo es posible que esto me traquee a mí o me identifique como posible persona interesada en una tabla de surf cuando no he visto a nadie en mi vida haciendo eso, ¿no? Yo decía, tiene que haber algo detrás que yo no estoy entendiendo y que me ayude a esto, ¿no? Y ahí fue cuando di contigo. Entonces yo decía, vale, pues esto se llama ads. Vamos a intentar analizar cómo funciona, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la primera reunión que tuvimos nos dimos cuenta de que no tenía ni el píxel creado en la web. O sea, imagínate. O sea, nada, íbamos a cero con el online. O sea, que... Y a partir de ahí... A partir de ahí. Y es verdad que vamos a hablar un poquito de esa experiencia porque os digo, y te lo confieso Raquel aquí públicamente, he tenido... A ver, han pasado por la academia muchísimos alumnos, no sé, más de 2000 entre todas las formaciones.
Y Raquel, con alguna más, han sido estas personas que a mí me imponían. La verdad, sí, porque es como hay alumnos que parten de cero, es como tienen todo por aprender, ¿sabes? Como el margen de mejora, ¿no? Es muy alto. Pero contigo, claro, se te veía una tía empresaria, con mentalidad, porque muchas veces empezamos incluso a trabajar desde la mentalidad, ¿sabes? Empezamos desde cero, tú decías desde cero online, pero partimos desde cero a nivel estratégico, negocio, mentalidad. Y veo a Raquel una tía súper arrolladora, con las ideas súper claras, muy ambiciosa, y sinceramente sentí como, espero que no se le quede corto esta formación, ¿sabes? Porque claro, al final yo estaba acostumbrada a otro perfil de alumnos, y todavía lo sigo diciendo que me sorprende, que es de una de las pocas personas que abiertamente me ha dicho, y no, me ha cambiado totalmente, ¿sabes? Sí. Y eso es verdad que también, bueno, me enorgullece a mí por mi parte, ¿no? Que muchas veces viene el síndrome del impostor, de decir, exagerando como la calidad, ¿no? Pero cuando ayudamos a empresarias como tú, que ya vienen con mentalidad, con ganas de crecer, y te ayudamos, de verdad que es una satisfacción de... No sé cómo explicar lo que yo te doy, pero me das, ¿sabes? Como que se completa el círculo y cobra sentido mi negocio y el tuyo, ¿sabes? Sí. Los dos. Es que yo primero creo que hay que ser agradecido en la vida y no hay que minimizar las cosas. Muchas veces pequeños cambios o pequeños cambios de mentalidad te hacen avanzar súper rápido o en la dirección que tú quieres, ¿no? Entonces, yo no encontraba nadie que respondiera a esas preguntas que te comentaba antes. Y tú lo hiciste. Entonces, evidentemente, para mí fue un antes y un después. Encontré otra manera de hacer crecer mi negocio. Entonces, es verdad que además yo te agradecí mogollón porque cambiaste en parte la formación, porque yo te decía... Esto ya lo tengo controlado, vamos, pero mira, esto tengo dudas, entonces nos enfocábamos más quizás en ese punto. Y luego hay que entender que ninguno es profeta de todo, ni ninguno entiende de absolutamente todo. Entonces yo siempre me he dejado, yo no voy a ir a un médico y cuando esté abriéndome en canal para operarme decirle, mira, no es ahí, es en el otro lado. Total. Entonces, claro, yo si a mí tú me decías, tienes que invertir, pues yo te decía, mira, pues ahora puedo meter esta cantidad, vamos a probar con esta cantidad, vamos a probar con otra. Luego, es verdad que yo te agradecía un montón porque eras súper prudente, por ejemplo, con las inversiones, pero nos dabas cañas con invierte en ads. Pero era, cónchale, 10 euros al día. Sí, decía, tengo que permitirme esto, como no me lo voy a poder permitir. Entonces, lo que pasa es que creo que volvemos, la mentalidad es importante. Al final, cuando a mí 10 euros me duelen, pero no me duelen irme a tomar unas cañas con una tapa, yo no me iba a tomar la caña con las tapas. Yo invertía en ads. Son prioridades. Efectivamente. Entonces yo me dejé ciega a aconsejar las cosas que yo ya veía que más o menos tenía adaptadas. Pues yo qué sé, dabas un montón de formación a nivel diseño gráfico. Yo tenía diseñadora gráfica dentro del equipo. Entonces a mí esa parte pues no me interesaba quizás tanto. Pivotamos a Google, que me tenía Google Ads hasta las narices y todavía me sigue teniendo hasta las narices, me tiembla hasta el ojo cada vez que lo pienso. Y pivotamos hacia eso, pero yo qué sé, tienes un equipo increíble, daba una formación increíble, yo te lo he dicho siempre, a mí me parece que eso deberías de retomarlo, porque al final yo en las islas no encontré a nadie que me dijera esto se hace así, así y así. Y al final es verdad que es más fácil, y esto lo digo quizás a otros empresarios, contratar a alguien que te lo haga, y eso está bien, ¿vale? Eso está bien porque tú no tienes por qué controlar de todo, pero también es verdad que cuando me cosen un bolso, yo sé si la costura está bien o no. Es muy importante. ¿Vale? Importante. Y cuando me lo empaquetan, sé identificar si va a la dirección correcta o no. Y cuando la asesoría me plantea los números y de repente me llama y me dice tus impuestos son tantos, yo digo, niño, revisa eso porque no es normal. No te cuadra. No me cuadra. O sea, si es una cantidad de 10 euros arriba, de 10 euros abajo, no puedes saber de todo, pero tú tienes que tener el control. Y es más, yo siempre digo que con clientes, bueno, no me lo voy a atribuir yo porque eso me lo dijo mi mentora, pero lo aplico mucho porque tiene razón, que decía que un cliente formado es un cliente con la cartera, con la billetera, que decía Vilma, con la billetera abierta. Porque tiene una confianza de que no sientes porque lo estás engañando. Yo tengo conversaciones, ¿no?, con un posible cliente que viene a pedir información y tú le empiezas a hablar y mira que yo intento, que yo soy muy didáctica porque al final soy muy profesora, intento explicarle todo, pero claro, recuerdo hace poco me dijo un cliente, a mí me hablas en español y le digo, mira, es que el píxel no lo puedo traducir, es que es píxel. Y ahora ya cogimos ya de coña, digo, en vez de funnel vamos a decir tubería. Pero es que un funnel es un funnel, digo, que en marketing también hay muchas palabras que
se asumen Sí. en inglés, ¿no? Y entonces verá que un cliente que ya está como a la defensiva de qué me estás hablando con esas palabras, sabes que va a ser muy difícil que se relaje, que confíe. Cuando yo imagínate que tengo que explicarle un servicio a Raquel, sé que Raquel, si viene con la necesidad de quiero delegar este servicio, va a ser otra manera, otra conversación. Entonces, Claro. yo agradezco que el cliente sepa. ¿Sabes? Que yo Claro. muchas veces, cuando vienen a preguntar por un servicio, que mi equipo me ringe, incluso cuando el departamento comercial ha escuchado llamadas mías, me dice, no dejas hablar al cliente, tú le das una clase. Digo, es que yo soy muy profesora. Entonces, yo intento que el cliente lo entienda, se relaje, como ya sabes de lo que te estoy hablando, ahora vamos a hablar de tu necesidad y si yo te puedo ayudar, ¿sabes? Porque hay veces que no puedo ayudar a todo el mundo, ¿no? Claro. Pero es muy importante que los empresarios no tienen por qué saber montar una campaña en Google, pero que si le estamos hablando del píxel, de una configuración o de una audiencia, hablemos el mismo idioma. Pero hasta un punto en el que, mira, ejemplos, que yo creo que con los ejemplos se entienden muchas cosas. De repente nosotros ponemos una promoción en la web y lo normal es que tú pongas una promoción, además si es relativamente agresiva, te revienten la web, ¿vale? Y no ocurre. Si tú tienes una cierta formación en marketing, tú te planteas, hay algo que no está yendo bien. Entonces, empiezas a revisar cosas y evidentemente tu agencia de comunicación no tiene tu web en su móvil 24/7 ni ninguno de tus empleados. O sea, eso lo vas a tener que saber tú. Entonces, yo me voy, me meto en la web, me pongo a mirar si el banner está bien clicado, porque es que el problema es que la venta online, tú te equivocas en linkar un banner y se te fue la campaña a la mierda. Para no decir más palabras más fuertes. Pero es verdad. Entonces te vas al online, checas que todo está bien clicado. Si incluso eres capaz de leer una campaña de ads, te vas a Meta, revisas que está dando números. Y te digo una cosa, Raquel, cuando tú empiezas a invertir en publicidad, ahí salta la rana, como yo Claro. digo. Todos los fallos que tenga el negocio, de producto, la web, todo va a saltar. ¿Sabes? Cuando muchas veces me dicen, empecé a invertir en publicidad y ahora me estás diciendo que cambie la web, me estás diciendo que no sé qué. Digo, Claro. es que está saltando todo, porque está llegando a más alcance. Es como, pongo un ejemplo muy fácil. Haces una encuesta, si una encuesta a 10 personas, ¿qué información me va a dar eso? Nada. No es lo mismo que si se la hago a 1 millón de personas. Pues esto es lo mismo. Cuando empieza a llegar a muchas personas, empieza a detectar qué es lo que está fallando. Entonces yo siempre digo que lo vean como una oportunidad. Claro. Si te metes, te metes. ¿Sabes? A todo. En publicidad, si empiezas a invertir en publicidad, ve a muerte. Es como, va a ser mi objetivo. Ahora, si empiezas a invertir 2 meses, ya ves que empiezan a desencadenarse, ¿no? Cosas, pues tengo que cambiar esto, tengo que modificar. Ay, no me quiero meter en él. Entonces sí, el dinero ese lo has perdido. Claro. Ya sí. Claro. Puede ser que la campaña no vaya bien, pero dentro de 1 año o 6 meses X, que des con el key, empieces a recuperar todo ese dinero que has estado invirtiendo. A mí cuando yo estaba metida en el máster tuyo me escribían, incluso me escribían personas de las islas a preguntarme, porque al final yo lo compartía mucho, estoy aquí, estoy haciendo esto. Y yo siempre respondía lo mismo, ¿tienes tiempo? Si no tienes tiempo, contrátala como agencia. Digo, porque al final el máster tú tienes que aceptar que tú te vas a meter en ello. Entonces, lo que te digan que hagas, tú tienes que hacer. Ahora te dicen que tienes que preparar todo el email marketing y hacer los hilos para que los correos electrónicos estén bien clicados. Tienes que hacerlo. Te dicen que tienes que hacer una campaña casi quincenal de ads para ver cómo funciona tu web. Tienes que hacerlo. Te dicen que tienes que cambiar la pantalla de pago. ¿Te acuerdas que esa fue una mía? La pantalla de pago mía tenía 2 páginas. Pasos. Entonces, eso quitar una nos costó un quintal, pero es verdad que cuando lo hicimos aquello despegó. Aumenta la conversión. Entonces, claro, cuando a ti te están recomendando todo eso, lo que no se puede es decir, no, y con esto no me meto, con esto no me meto, con esto no, voy a hacer solo esto, que es Instagram, mejorar un poquito mis stories y plantearme que ahí va a explotar mi negocio. No es que no tienes resultados porque a ti te falta tarea por hacer. Y también saber asumir, porque yo recuerdo, Raquel, fue una de tus primeras campañas en Black Friday, porque tengo por ahí un vídeo grabado tuyo. Es verdad. Que lo reventaste, no sé si fue un ROAS de 40 puntos, fue una locura, pero siempre no tienes el mismo éxito. Claro que no. La publicidad cambia, digo, hace 2 años y ahora han subido los costes brutales, ¿sabes? Y el coste por compra ha subido un montón, entonces el ir actualizándote también y ir entendiendo que la campaña que me funcionó hace 3 años no me va a funcionar igual ahora, es muy importante también el tú ir testeando, es que la clave, si yo tuviera que decir una clave, a mí me preguntan muchas veces, Inés, si tú tuvieras una marca, ¿qué harías? ¿No? Yo siempre digo que es regalar el producto para que se conozca, sobre todo al principio, y luego testeo, ¿sabes? Testeo.
es que tienes que testear, no me vale el, ya he probado una cosa porque me la han enseñado. ¿Cuántas formaciones he hecho yo, Raquel, también? Y imagínate, yo pienso lo que aprendí con Vilma hace 5 años, es que hoy no me sirve nada, porque ha cambiado todo brutal. Es que yo empecé vendiendo formación low cost, luego fue el high ticket y ya el high ticket está otra vez como ahí tambaleándose. Entonces, nada más que la venta de formación cambió muchísimo. El e-commerce es que ha cambiado radical. El influencer marketing, sí que yo pienso, digo, hace 10 años o 8 años, yo recuerdo, no se me olvidaba, una Rocío Sorno, que la conocemos todo el mundo, decía, imagina, ¿cuánto cobro por una colaboración? Es que recuerdo ese momento y le pagaron 200 euros y devolvió el vestido. Se lo prestó a la marca que hice yo esa gestión. ¿Cómo ha cambiado? Wow. ¿Cómo ha cambiado? Y te juro que esto fue como en 2017. Ahora por 200 euros no te van a tomar un café con ella. Nada, es que ahora te puede costar una historia 16.000 euros o 20.000 euros una historia. Entonces, esto evoluciona tan rápido, que es lo único negativo que puedo decir que tiene mi profesión, que a veces que te asfixia, ¿sabes? Te atropella, pero tienes que aceptar que tienes que evolucionar con lo que pasa con la realidad. Para mí por eso es tan importante que un empresario, da igual si vendes fruta o verdura o vendes productos de moda, productos de lujo, productos low cost, entienda el marketing. De hecho, pues no me acuerdo ahora quién lo dijo, pero los mejores SEOs son siempre directores creativos. En cierta manera, aunque tengas otro director creativo, pero tú tienes que entender el lenguaje del marketing, porque da igual que tú hagas un producto que sea la leche, si no lo comunicas bien, lo va a conocer tu madre. Entonces, el marketing es algo que tú tienes que controlar como SEO de tu empresa. Da igual que lo lleven otros, pero tú tienes que tener cierta sensibilidad, porque al final cuando empiezas con tu negocio, quien cuenta tu storytelling eres tú, tu mayor vendedor siempre eres tú. Cuando te comunicas la voz de la marca, inevitablemente en cierta medida va a ser la tuya. Entonces necesitas entenderlo eso y necesitas luego rodearte de profesionales de top, si no tu empresa nunca va a ser top. Total. Y bueno, ¿qué se viene en Hammerjoy? ¿Cuál es esa expansión? ¿Cuál es el plan? Ay, no, estoy acojonada. A ver. Eso también es la adrenalina, ¿sabes? Sí. El miedo es parte de ese Se del vienen juego. un montón de cosas, pero bueno, ahora mismo estamos intentando abrir camino Península y dirección Copenhague. Bueno, que me quiero apuntar, ¿eh? Lo hemos hablado, me quiero apuntar. Viene. Vamos a intentar que cuadre para irme con ella. Ay, no, se viene. Vamos a ver, porque además voy a decir cosas que tengo planteadas y que no sé si conseguiré. Espero que sí, me ayudarán todos a lograrlo. Cómprenme bolsos, ¿vale? Para financiar eso. A ver, a priori, ahora mismo estoy como muy obsesionada en controlar el sector de la fabricación, ¿vale? Para mí, como sabes, el producto es súper importante. Vamos a externalizar parte de la fabricación. Entonces yo ahora busco que las calidades sean premium, no, más que premium, o sea, yo sé cómo la costura está bien, entonces ahora busco que esté más que bien, porque si no lo hago yo, ¿vale? Entonces estamos buscando un poco controlar y entender cómo se mueve la fabricación y el sector. Entonces ahora mismo estamos haciendo toda la costa levantina, Valencia, Alicante, Elche, Ubrí, que venimos de ahí, por eso te hemos venido a ver, y nos falta irnos a Portugal. Me interesa mucho Portugal, primero porque Portugal siempre me ha encantado a mí a nivel personal. Me encanta beber Oporto. Y bueno, porque hay ahora una tendencia que me flipa: Lisboa, Valese, Street Style, me parece es muy danés también, sí, ¿no? Hay una conexión sí. Ahí que necesito investigar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Ahora me gustaría hacer una presentación de marca allí y fichar alguna que otra influencer de la zona que le tenemos el ojo fichado porque nos encantan. Y después, agosto, nos vamos a la Copenhague Fashion Week. Sí, ya lo hicimos en enero. En enero fuimos a investigar nada más, a intentar aprender, a nutrirnos, a ver qué es lo que pasaba. Y bueno, como tengo esa mitad canaria, yo hablaba con todo el mundo. Entonces yo llegaba allí y decía: "Hi darling, how are you? I'm fine, I'm from Canary Island, you know what it is?" Y entonces, claro, la gente al final habla porque tú hablas cuando tú no eres callada, y quizás eso llama un poco la atención dentro de un poco la forma cultura, de ¿no? ser de allí, ¿no? Entonces hablábamos con todo el mundo y al final aprendes, de hablando aprendes muchísimo, ¿no?
Y yo pregunto un montón de dónde vienes tú, a qué te dedicas, cuál es tu marca y bueno, pues así fuimos un poco a poco. Y ahora en agosto pretendo hacer un brunch allá, pues con las influencers, espero, españolas que se vayan para allá y hacer una presentación de marca al mismo tiempo que, bueno, pues codearnos un poco con todos los shows que van ocurriendo ahí en la Copenhagen Fashion Week, porque ahora mismo a mí me parece la semana de la moda. O sea, sí. Copenhague Bueno, nos vimos en Madrid coincidimos también sí. y lo debatimos que Madrid necesita ahí un aire, una vuelta de tuerca. A ver, a mí me parece que es una... A ver, nosotros en España tenemos mucha moda, Ainhoa. Sí, y mucha calidad. Y mucha calidad. Y tenemos un estilo muy guay. Hay mucha moda España espectacular y no estamos sabiendo explotarla. A nivel internacional, sobre todo. Parece que hacemos una pasarela ego para nosotros, para nuestro ego, ¿no? Para que vayamos nosotros, nos saquemos la foto nosotros y al final posicionar marca España afuera, pues igual, que esto es lo que percibo a nivel personal, sí, igual me estoy equivocando a muerte. Son reflexiones que sacamos. Yo como persona que va, ¿vale? Que da igual. Y persona que, bueno, yo sí he ido a Milán y he estado en la Copenhague, París no he estado nunca. Para mí ahora mismo, sin saber y de cateta, te diría que para mí Copenhagen Fashion Week es la semana de la moda real, todo ocurre en la calle, es palpable, percibible, es lo que tú te pondrías, la moda real. Milán es marca y París es atelier, es cultura y es tradición. Pero Madrid... Yo cuando hablé, bueno, que se haga en la calle, sí, está Madrid en moda, pero ¿por qué en España nos encanta dividirnos? O sea, al final se divide la fuerza. Y los presupuestos. Los presupuestos son organizaciones diferentes, entonces aunemos fuerza, ¿sabes? Lo que pasa en la calle, y no es... Están pasando cosas en la calle, pero no es lo que se vive en otras semanas de la moda, que es... Parece que estás en la entrada de un concierto, ¿sabes? Sí, y que todo ocurra en la calle parece que no, pero te codea con la gente normal. Había mucha gente que venía con su street style súper buscado para que los millones de fotógrafos que están en cacería del street style le sacaran fotografías y no entraban al show, pero es que en realidad entrar al show da igual, todo ocurre allí en la calle, la gente luego vuelve a salir en la calle, puedes hablar con el influencer allí. Entonces, no sé, a mí me parece que es más real. Y luego me encanta ver cómo el centro de la ciudad se prepara para ello, porque la cafetería de este sector, o sea, esa parte de la ciudad, que en ese momento va a haber ese desfile, pues tiene un brunch de la marca X y luego son como más conscientes, creo, de la marca. No tiene sentido que una marca de bolsos haga un desfile, pero sí un showroom o un brunch y presentes la marca. No, cuando yo empecé era como la marca de bolsos salían en un desfile vestidas todas iguales con un bolso. No hay nada más horrible que eso. Horrible. Y de verdad. O de joyas también lo he visto. De joyas, vestidos de negro y toda con la joya. Es como... No es real. No es real. O sea, tú nunca verías tu joya así. No. O sea que no, pues hazte un desayuno, hazte una cena. Bueno, el evento que hicisteis en Madrid. Claro. Tuvo muy buena pinta. A ver, yo vi el vídeo, pero montasteis ahí un show súper chulo. Sí, y la verdad que lo pasamos muy bien y fue otro hito para nosotros. Ahí fue cuando, de estas cosas que tú dices, vale, este es el camino. Tenemos que repetir mejorándolo en otros sitios. Y ahí fue cuando yo decidí, bueno, en Copenhague hay que hacer esto allí, me cueste lo que me cueste. Bueno, pues yo no me lo pierdo, ¿eh? Me perdí de Madrid porque tenía mi evento de Sevilla que coincidió, si no, no me lo hubiera perdido. Bueno, Raquel, pues ahora nos queda que nos vamos a almorzar juntas, nos queda un rato. Sí, a nosotras nos queda la cháchara ahora. Pero no perderla de vista a Raquel, no perder de vista a la marca porque vas a dar mucho que hablar, seguro. Realmente me sorprendiste cuando te conocí, pero me sigue sorprendiendo cada vez que hablo contigo y te auguro muchísimo éxito, Raquel. Gracias. Y bueno, ya sabéis que tenéis que dar me gusta, comentar, darnos cariño, preguntar lo que queráis a Raquel en comentarios y suscribiros al canal para seguir recibiendo estos episodios con invitados tan potentes como Raquel. Así que nos vemos en el próximo episodio.